El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Bueno, tomamos asiento. Como hemos comentado en otras lecturas, un profeta enviado por Dios siempre tiene la misión de ir a contracorriente y de avisarle a la gente que mire la totalidad de lo que está viviendo, porque generalmente solemos tener una mirada sesgada. Cuando las cosas no nos gustan, vemos lo que está negro, y cuando las cosas nos gustan, vemos lo que está claro. El profeta nos va a venir a decir: no, parate un poquito, las cosas no son negras, también están claras. Y nos va a venir a decir: parate un poquito, las cosas no están tan claras, también están negras. ¿No es cierto? Son mensajes de desgracia que a veces trae, y son mensajes de una esperanza inconcebible, como la que leemos hoy en el libro de Baruch, a los israelitas que están prisioneros en Babilonia, donde les avisa la vuelta a Jerusalén. Jerusalén es no solamente el lugar prometido por Dios donde han vivido los judíos, sino que con su templo es el centro de gravedad del pueblo judío, el centro para un judío de toda la vida, y actualmente sigue siendo así, es el templo. Por eso el muro de los lamentos ni se toca, y se reza en el muro de los lamentos. Esto nos viene bien a nosotros, nos viene bien para que nos saquemos un poquito de encima la educación que hemos recibido, que es una educación bastante sonsa, porque nos ha hecho perder los símbolos, nos ha hecho perder el sentido del conjunto, y nos ha enchufado aprender muchas cosas, en progresar. Eso se llama unilateralidad, ver las cosas de un solo lado. El profeta nos dice: no, miremos todo, estamos viviendo mal. Entonces quiere decir que hay que ver la bondad del dedo de Dios. Y la otra cosa que se me llamó la atención cuando estaba leyendo a Baruch es la imagen que se repite mucho, que las colinas sean niveladas, los valles también, que también los bosques y las plantas den sombra. Todo esto por orden de Dios, porque Dios va a conducir a Israel en la alegría. Ojo que Israel somos nosotros, Entonces acá hay una acción de Dios, no solamente que se las arregla para que la gente, a pesar de la desgracia, encuentre el camino de donde apoyarse, sino que además consigue que la naturaleza tenga el orden debido para que Dios pueda venir. Y este es el mensaje ecológico de la encíclica del Papa Francisco.
Laudato Si. Es el mensaje de San Francisco de Asís. Te bendigo, Dios, por mi hermana tierra. Y Francisco lo que nos empieza a decir es que tratemos de vivir un poco mejor porque estamos haciendo un desastre y el desastre se nos va a venir encima. Y porque estamos desorganizados, sobre todo porque el trabajo que hacemos es incorrecto, estamos destruyendo el lugar donde vivimos. Y después nos quejamos, ¿no es cierto? Entonces, forzosamente, esto va a tener que llevar a un tipo de trabajo distinto. Y si no lo hacemos, bueno, pues la tierra no va a estar a la altura de las circunstancias de vida que necesitamos nosotros y que necesita Dios. Para que Dios venga, tenemos que estar tan claros y ordenados que hasta la misma tierra tiene que estar en orden. Ahora lo que nos va a tocar va a ser tener que arreglar el desastre que hemos hecho en varios miles de años. Y vamos a necesitar otros varios miles de años para que la cosa esté en su lugar. Con lo cual creo que Dios, Jesucristo, va a tardar varios miles de años en venir. Porque así como estamos no viene. ¿No es cierto? Porque ni vivimos bien nosotros y ni dejamos un lugar como la gente. La tierra ha dejado de ser el jardín para convertirse en un lugar explosivo y a veces bastante asqueroso. Estamos hablando de esa venida de Dios. Esa venida de Dios, el Baruch está hablando de esa venida de Dios que los israelitas van a encontrar en varios escalones a medida que van volviendo a Jerusalén, y que se va a cumplir esa primera venida de Dios con Jesucristo cuando, siguiendo los planes del Padre, el Padre haga lo que se le da la gana de una forma completamente inconcebible a la cabeza nuestra. Va a nacer de una madre virgen, va a tener un padre muy cuidadoso y muy pobre, va a pasar dificultades grandes desde el momento del nacimiento y de todas va a escapar. Así que se nos muestran aquí que los caminos de Dios no son los nuestros. Y entonces la mayoría de los evangelios, pero sobre todo en San Marcos se nota, primero contaron de memoria, se aprendió, y lo contaron de memoria, la pasión de Jesucristo. Pasión y resurrección, el misterio pascual. Por eso los evangelistas coinciden ahí, son los sinópticos, son los tres evangelios que coinciden, Mateo, Marcos y Lucas. Era lo primero que aprendió de memoria la comunidad cristiana. Y después se preguntaron, ¿y cuándo lo conocimos a Jesús? ¿Cómo apareció Jesús? ¿Cómo nos dimos cuenta? Y que se reconoció a Jesús en el momento que Jesús se bautizó con su primo Juan. Y entonces en el Evangelio de hoy, lo que hace San Lucas es presentarnos a Juan con el almanaque en la mano. Porque nos dice que en el quinto año del reinado, el 15º año del reinado de Tiberio, cuando el que estaba gobernando como jefe romano la Judea, y se había dividido Israel en 4 partes, y por eso eran tetrarcas, y los nombra. Yo decir que lo primero que hace Lucas es ubicarnos con el almanaque en la mano, en qué momento aparece dentro de la cronología universal, en qué momento aparece Juan Bautista. Y el universo en ese momento estaba en Roma. Por eso aparecen todos los romanos nombrados. Pero para un judío, un romano le importaba un pito, porque un judío contaba y sigue contando los años de acuerdo a su experiencia. Los judíos están en este momento en el año 5000, ¿no es cierto? Así que Lucas, como está presentando el Evangelio a los romanos, le pone el almanaque romano por un lado.
Pero como le está hablando también a los judíos, le va a poner el almanaque a los judíos y el almanaque les dice, bajo el pontificado de Anás y Caifás, que estaban en el templo. Eso los judíos lo localizaban enseguida. La época que Anás y Caifás habían sido los sumos sacerdotes en el templo. Y que lo primero que hace Lucas es ubicar el almanaque. Y aparece la llamada de Dios a Juan Bautista. Juan Bautista es un personaje especial, pertenece a un grupo especial de los judíos que son los esenios. Ya tiene la suficiente madurez de monje como para poder ir a vivir solo al desierto. Y ahí descubre que lo que Dios le pide es que bautice para el perdón de los pecados. El bautismo era algo muy conocido entre los judíos. El judío, para limpiarse un poquito, para purificarse, se bautizaba él mismo. Se zambullía en el agua, se lavaba con el agua, pero nunca se había visto que otra persona te bautizara. Y esta es la novedad de Juan Bautista, por eso lo llaman el Bautista. Pero la gente se bautizaba sola. Bautizarse quiere decir limpiarse, zambullirse. Y acá es Juan Bautista el que a orilla del río Jordán va ayudando a que la gente pida perdón, un poco como estamos pidiendo nosotros ahora, para que puedan recibir a Dios, que va a venir en Jesucristo, cumpliendo la alianza. Y en aquella época no la cumplían a la alianza, es un lío, Y en la época actual tampoco la cumplimos, es otro lío. Porque la alianza son los 10 mandamientos. Así que yo salgo a la calle a ver qué pasó con los mandamientos y por lo menos seguro hay 9 que no se cumplen. De los 10 empiezo a contar y hay 9 que no se cumplen. Es un problema moral. Y por eso en alguna misa lo que les dije, miren, que estamos peleando problemas morales. De vida espiritual ni me hables. Porque hay que tener una vida moral muy firme para tener una vida espiritual armada. Entonces cuando la gente viene a decirme yo tengo un problema espiritual, le digo, no, vos no tenés un problema espiritual. Tenés un problema moral. Lo mínimo, vamos a arreglar lo mínimo. Lo máximo no está por ahí. Sé que lo que está gritando Juan Bautista es justamente que viviendo bien hay que prepararle un camino para que Dios tenga ganas de venir. Y utiliza las imágenes de Baruch: allanar los senderos, rellenar los valles, aplanar las montañas, nivelar los caminos desparejos, y entonces todos vamos a poder ver la salvación de Dios. Este mismo mensaje de Baruch, que tiene 3.500 años más o menos, es el mismo que estamos recibiendo nosotros ahora para prepararnos a entender un poquitito más el misterio de la encarnación de Jesucristo. Y Juan Bautista lo que viene a decirnos es, por favor, limpiate y lo menos trata de tener una buena vida moral. Que no te haga daño a vos, no le haga daño a los demás y sobre todo respetes a Dios. Entonces sí, vamos a tener los ojos y el corazón preparados para ver su misterio. Ahora nos ponemos de pie y vamos a rezar el credo. Creo en Dios, Padre